Dios les bendiga. Soy la pastora Sharon Rivera Ruiz. Pastoreo la Iglesia de Dios Pentecostal MI en Atillo Pueblo. Y me siento contenta que estés escuchando este podcast que hemos titulado Descansemos en sus promesas. Este podcast ha nacido con la intención de que recuerdes las promesas de Dios en la Biblia. Cada episodio será un espacio de reflexión y de ánimo espiritual para que continúes creyendo en las promesas que el Señor ha dicho en su palabra para nosotros, sus hijos. Así que te invito a que nos acompañes todas las semanas. Se va a estar presentando un podcast semanal con este enfoque, el recordar las promesas del Señor. Y es importante que hablemos de promesas y que hablemos del descanso que viene a nuestra alma cuando recordamos las promesas de Dios, porque vivimos en un mundo muy cargado, lleno de tantas inquietudes, tantas preocupaciones, y a veces se nos hace difícil descansar. Cuando nosotros hablamos de lo que es descansar, descansar es cesar el trabajo, es definido como reparar fuerzas, tener alivio de preocupaciones, tener tiempo de quietud y de reposo. Y cuando unimos el descanso a las promesas de Dios, y recordando que una promesa es una expresión de la voluntad de dar a alguien o hacer algo por alguien, y en este podcast vamos a estar hablando de las promesas que Dios ya ha dicho y que están plasmadas en las Escrituras. Hace más de 10 años atrás tuve la oportunidad de, junto a mi esposo y familia, trabajar y presentar un programa de radio que llevaba este mismo nombre, Descansemos en sus promesas. Fue un tiempo hermoso mientras estábamos pastoreando la Iglesia de Dios Pentecostal en Los Cocos, en Quebradillas. Y quedó ese tema en mi corazón desde el día 1, y un deseo que tenía era que el Señor me permitiera poder conectar nuevamente con la audiencia y reflexionar sobre las promesas del Señor. Así que agradezco a Dios la oportunidad que me da de poder comunicarme contigo y que juntos meditemos sobre esas promesas lindas que el Señor nos da. Porque estas promesas hay que recordarlas en tiempo de dificultad. Porque las promesas del Señor contrastan con las promesas humanas, pero las promesas humanas pueden fallar. Nosotros como seres humanos podemos fallar, pero las promesas divinas, esas que son del Señor, esas son seguras y esas son eternas. Y yo quisiera que meditáramos sobre la primera promesa que aparece contenida en las Escrituras. Esta se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 3, en el versículo 15, y dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Y es importante conocer que esta promesa fue dada después de la caída del hombre y la mujer por su desobediencia. Adán y Eva le fallaron a Dios, creyeron a la mentira de Satanás, que trató de colocar duda en su corazón para que no confiaran en el Señor, porque el adversario siempre va a desear que usted y yo pongamos en tela de juicio las promesas que Dios ha dicho. Y Satanás se acercó a la mujer y le dijo a ella: bueno, con que Dios ha dicho que ustedes no pueden comer de todo árbol del huerto. Palabras que eran mentiras, pero que la utilizó el enemigo, el adversario, para que ella dudara del poder de Dios, de la veracidad de la palabra de Dios. Las Escrituras registran que lamentablemente tanto el hombre como la mujer desobedecieron, creyeron a la voz del enemigo, olvidaron la promesa que Dios había dado, olvidaron las palabras de Dios y por ende cayeron de la gracia de Dios y fueron atormentados, asustados, temerosos, escondiéndose de la presencia del Señor, buscando la forma de ocultarse de la presencia de Dios. Cuando el Señor los encuentra y habla con ellos, les da esta promesa. Esta promesa es llamada la promesa de la redención. Y yo quise iniciar con ella, recordándola,
porque es que esta promesa de redención, que el Señor tendría al enemigo herido de muerte en la cabeza, es necesario recordarla, porque el problema más grande nuestro es el pecado, esa separación de Dios, esa separación, ese abandono, esa lejanía de Dios. Ese es el problema más grande nuestro. Podremos nosotros tener dificultades, pero no hay dificultad más grande que el pecado, eso que nos separa de Dios. Y la Escritura registra que Dios en su fidelidad anunció redención, y esta promesa apunta a Jesucristo, Dios y Señor de nuestras vidas. Apunta hacia Él. ¿Quién iba a herir mortalmente en la cabeza a Satanás? Nada más y nada menos que Dios mismo, Jesucristo. Él iba a derrotarlo. Me encanta que el Señor llega siempre a tiempo, que Él atiende el problema nuestro y lo resuelve. En Hebreos capítulo 2, versículo 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, refiriéndose a Jesús, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo derrotó al adversario, derrotó a Satanás. Y la primera promesa que aparece registrada en las Escrituras, lo que nos recuerda es que el Señor es el Todopoderoso, que Él derrotó al diablo, que derrotó al que tenía el imperio de la muerte, que Jesucristo es el vencedor. Él resucitó. Dios mencionó esta promesa recordándole al ser humano que Él tenía un plan, que no estaba pasando esto y que había tomado por sorpresa al Creador. Aún en medio de la dificultad, Dios tiene planes. Aún en medio de la adversidad, el Señor está presente. Aún en medio de la oscuridad, Él trae luz. Por tanto, nosotros tenemos que animarnos y descansar en la fidelidad de Dios. Descansar en la esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Así que la primera promesa, la promesa de redención, nos recuerda que Jesús es el Señor y que Él destronó, destrozó, aniquiló al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Por tanto, usted y yo, a través de Jesús, tenemos redención y perdón de nuestros pecados. ¡Qué promesa más poderosa! ¡Qué bueno recordarlo! Cuando llega el momento de la prueba, recuerda la palabra de Dios. Cuando llega el momento de la aflicción, recuerda lo que Dios hizo. Cuando llega el momento de la tentación, recuerda al que venció y al que te hace más que vencedor. Hoy, en Descansemos en sus promesas, descansamos en la promesa de redención, descansamos en la promesa de vida eterna, descansamos en la obra de Jesucristo y nos mantenemos firmes y sin fluctuar, creyendo que Dios es poderoso para sostenernos y guardarnos sin caída. Así que, hermano, hermana, regocíjate, canta y disfruta la salvación, la redención que solo obtenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay esperanza en Él. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por la obra poderosa que Él ha hecho. Señor y Padre bueno, gracias porque tú tienes un plan perfecto y tu plan perfecto fue consumado a través de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, quien nos libra del pecado, quien nos limpia de toda maldad, quien nos ha acercado a ti, Señor, a través del cual tenemos entrada expedita al trono de la gracia. Yo te doy gracias por tu obra redentora, porque tú pagaste el precio por nosotros, porque
porque nos perdonaste, porque nos has librado del pecado y del dominio del que tenía el imperio de la muerte. Te ruego, Señor, que descansemos en tus promesas y recordemos la obra poderosa que tú has hecho para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor. Te presentamos esta semana, que sea una semana de victoria y que recordemos la obra poderosa que tú has hecho para gloria de tu nombre y vergüenza de las tinieblas. Es en el nombre de Jesús que oramos y a quien damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén, aleluya. Quiero agradecerle a todos ustedes por acompañarme en el inicio de este podcast y quiero reiterar el nombre de nuestro podcast, Descansemos en sus promesas. Te invito a que nos escuches en los próximos episodios con más promesas de las Sagradas Escrituras para tu vida y para la mía. Que el Señor te bendiga.